Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta vez a una nueva entrevista, PAP. Hoy estoy muy contento de recibir aquí a una especialista en temas de administración de recursos humanos en la administración pública. Ella es María da Pena Gómez. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo femenino en la administración pública, que es un tema que es sumamente relevante. Quisiera dar algunos de los muchos reconocimientos y de la trayectoria que tiene María. Ella es especialista en dirección y gestión de recursos humanos en la administración pública, como ya lo había dicho. En este momento es jefa del área de recursos humanos y formación del Ayuntamiento de Vigo en España, y ella es socia también de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, entre muchas otras cosas. María, muchas gracias por la oportunidad de que estemos aquí hablando en esta nueva entrevista, Pap. Buenas tardes, Gonzalo. Buenos días en México. En primer lugar, darte las gracias por la invitación para participar en esta entrevista tan interesante para Portal de Administración Pública. La verdad, para mí es un honor compartir contigo, tanto como con todos los espectadores que la vean este momentito para tratar de un tema tan interesante como es el liderazgo femenino en la Administración Pública. Es un placer. Muchas gracias, María. Un poco para empezar con esta entrevista, la verdad es que aún vemos ciertas deficiencias o que aún no hay un número amplio de mujeres en los puestos de liderazgo en las administraciones públicas. Sin embargo, hay posiciones y hay iniciativas que se han logrado gracias a múltiples avances y a los beneficios que de alguna forma muestra el liderazgo femenino en cualquier organización. Desde ese punto de vista, me gustaría preguntarte cuáles son los mayores avances y cuáles son las mayores resistencias que ha presentado el liderazgo de las mujeres en la administración pública. Es una cuestión muy interesante y a la vez a la que afectan una multiplicidad de factores. El liderazgo de las mujeres en el ámbito público, en lo que es España, ha tenido un recorrido complejo y ciertamente nada fácil. Hay que considerar que hasta 1975 aquí en España una mujer trabajadora independiente debía recabar la autorización legal de su marido para, entre otras cuestiones, poder disponer de su propio patrimonio personal. No es hace tanto tiempo. En este sentido, pues los avances en esta materia han ido paralelos al establecimiento de sistemas democráticos que trabajen en la consolidación de estados democráticos de derecho, sociales democráticos de derecho, que propugnen también valores como la igualdad, la justicia, la legalidad, la equidad, la solidaridad, entre otros, pues como pilares esenciales de sistemas de articulación social y de convivencia democrática. Además de ello, pues la integración de España en el marco de la Unión Europea ya en su momento supuso un avance muy relevante de cara a la apertura de nuevos espacios profesionales y académicos para las mujeres, que hasta ahora pues, habían estado muy limitadas a roles de cuidado personal que tradicionalmente, pues a nivel cultural, están muy asociados en el ideario colectivo a las mujeres. De este modo, pues no es muy difícil remontarnos hasta épocas no muy lejanas a colectivos mmm, tremendamente feminizados, como puedan ser pues, las mujeres cuidadoras en instituciones de tutela y protección de menores, en instituciones de salud mental, cierto personal sanitario, como puedan ser enfermeras o auxiliares de enfermería, no así con el sector médico, que hasta épocas relativamente recientes pues abundaban los hombres, trabajos sociales o de educación y reinserción social, e incluso pues estamos pensando en maestrías o profesorados no industriales que estuviesen asociados a ámbitos como las lenguas, la literatura, las bellas artes o la historia. Incluso el personal de limpieza en el ámbito del sector público ha estado tradicionalmente ocupado por mujeres. Pienso que hoy por hoy, y en paralelo al cambio cultural, educativo y social que tenemos en nuestro país, pues en España el liderazgo femenino en sectores tradicionalmente masculinizados dentro del ámbito público es ya una realidad, afortunadamente. Aunque a día de hoy pues hay que decir que no goza de toda la homogeneidad que quizás resultaría recomendable. ¿Cuál es una posible causa? Pues pienso que las resistencias siguen siendo muy elevadas pues, por la pervivencia de determinados resquicios culturales que son muy propios de la conceptualización del rol que se espera de la mujer, sobre todo en las sociedades del arco mediterráneo, que aquí en Europa pues somos España, Portugal, Italia y Grecia, donde pues se considera un poco, y gracias a los avances se ha ido mejorando, bueno, pues ahí sigue habiendo muchos resquicios de que la mujer debe estar en casa. Y esto no es así, también sucede en muchas sociedades latinas. ¿Por qué? Pues porque la mujer se puede desarrollar perfectamente fuera de casa en entornos laborales al mismo nivel que un hombre, siempre y cuando se le proporcione idéntico apoyo, idéntico soporte y se pueda dedicar en plenitud de tiempo a lo mismo que hace un hombre.
Esa es para mí la mayor resistencia que pienso que hay que vencer. De acuerdo. Un poco los estudios de género señalan temas como específicos digamos, con ya un nombre específico como puede ser los techos de cristal, los pisos pegajosos. Un poco abordando estos retos, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres dentro de la administración pública? Ya nos señalaste por ahí alguno, ¿eh? Sí, a ver, pienso que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Hay algunos expertos, como puedan ser Ryan y Morgenroth, que en el año 2020 hablaron muy acertadamente de los acantilados de cristal, que es algo con lo que en el ámbito del sector público en España nos encontramos mucho las mujeres. Ese término lo acuñaron en el marco de un estudio que se desarrolló para la Universidad de Exeter en el Reino Unido y habla de los glass cliff, acantilados de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer tiene muchas más posibilidades de ser nombrada para un puesto directivo en situaciones dificultosas o críticas de las que tiene en condiciones ordinarias o más beneficiosas. Ello es, por así decirlo, una trampa o un regalo envenenado porque la mujer se ve nombrada para un puesto de liderazgo en situaciones mucho más delicadas de las que se vería pues, si fuese nombrada en condiciones ordinarias o si fuese nombrado un hombre, de manera que eso tiene un mayor peaje para su desempeño profesional porque se la va a cuestionar si las cosas no salen bien pues con mayor dureza o con mayor rigor de lo que se cuestionaría su desempeño si todo funcionase bien. Quizá ello provoca que las posiciones de liderazgo femenino sean muchísimo más débiles en este sentido cuando se da esta circunstancia del acantilado de cristal. Me gusta también hablar en el ámbito del sector público de algo que se llama techos de grafeno. El grafeno, como sabes, es el material más resistente que existe en la naturaleza. Y en la administración pública no solo hay techos de cristal o de cemento, sino que también los hay de grafeno, porque hay algunos límites infranqueables que, a pesar pues, de tener un marco normativo y constitucional que nos obliga a respetar una igualdad, es cierto que en muchas ocasiones hay un rol asociado pues, también a esa cuestión cultural de que en determinadas posiciones directivas se prefiere un hombre y no una mujer. Incluso en muchas ocasiones es un pensamiento que está muy interiorizado en las propias mujeres. Hay una percepción subjetiva de seguridad cuando en un puesto está ocupándolo un hombre que cuando lo está ocupando una mujer. Y creo que contra eso pues hay que trabajar todavía mucho, aunque no lo parezca. De acuerdo, por ahí, digamos que esta emergencia mundial, esta pandemia, es que se acentuaron, digamos que los tiempos de trabajo, por ejemplo, de las mujeres, que cubren roles tradicionales en los que los hombres no ejercen, digamos, que esta corresponsabilidad de sus quehaceres y de sus tareas domésticas o del ejercicio de su paternidad. En este caso, a mí me gustaría preguntarte, más allá del contexto actual que justamente hizo visible esta cuestión de desigualdad frente a las tareas entre hombres y mujeres, ¿cómo lograr la conciliación de la vida personal familiar en el desarrollo profesional? ¿Y qué papel jugamos los hombres? Ahí un poco también, qué tareas tenemos que hacer desde el punto de vista organizacional? Sí, es una pregunta muy interesante que es compleja en su respuesta, pero no es imposible. Yo pienso que como en todo, en este ámbito de la conciliación hay una palabra clave que es la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque la igualdad no es solo un tema de mujeres, que sea una cosa nuestra, no, es un tema de mujeres y hombres, porque siempre me gusta mucho decirlo, los hombres sois hijos de una mujer, sois parejas de mujeres, en el caso de serlo, y podéis ser padres de hijas, entonces también estáis, como no por naturaleza, implicados en esto. Es cierto que la mujer tiene que trabajar en abandonar la culpa que suele sentir por no poder llegar a todo, por querer estar a la altura de ser la trabajadora perfecta, la mujer perfecta, la mamá perfecta, la hija estupenda, la supermodelo perfecta. No, esto no existe. Nada es perfecto en la vida, pero como decía algún autor, la perfección no deja de ser un pulido conjunto de errores. Entonces, saquemos lo mejor de nuestras debilidades para hacerlo fortaleza y no nos quedemos con querer llegar a todo, porque en la vida es imposible llegar a todo. De esta manera, bueno, creo que también a mayores de este trabajo en la culpa personal, que en muchos casos se siente, también está el recabar el apoyo familiar, pero basado en valores de igualdad y de corresponsabilidad. En las sociedades de corte latino y mediterráneo compartimos algo que es el que en muchos casos, pues incluso la propia familia considera que el rol de la mujer es estar con su marido, no estar en reuniones de negocios ni en viajes de trabajo. No, esto por favor es muy antiguo. No pasa nada, un hombre va y se desarrolla perfectamente, pues una mujer también. Tenemos que ser capaces de poder
confiar en las posibilidades que tiene un hombre de gestionar a la familia también como nosotras, que a veces esa parte a las mujeres pues también nos cuesta. Y a mayores de eso, bueno, pues pienso que dado que se trata de una cuestión de todos, es importante que empecemos a cambiar el concepto de hombre de éxito por el de mujer de éxito, ¿por qué no? Cierto es que hay un estudio también muy interesante que se hizo en el año 2020 en la Universidad de Uppsala, en Suecia, que estudió un fenómeno muy curioso, que es el de que cuando en una relación una de las dos partes tiene menos educación en valores de igualdad y la mujer, en este caso, es promocionada a puestos de carácter directivo, tiene muchísimas más posibilidades de divorcio y muchísimas menos posibilidades con posterioridad de encontrar una pareja que respete esa posición de liderazgo que ha obtenido legítimamente. Esa parte también hay que trabajarla para que los hombres seáis hombres seguros y no tengáis miedo a una mujer inteligente ni capaz. Es el complemento perfecto para cualquier persona. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, María. Y un poco la última pregunta. La verdad es que si uno busca ciertos estudios de género sobre liderazgo femenino, siempre va a encontrar quien señala beneficios de este tipo de liderazgo de las mujeres. Pero a mí me surge una inquietud ahí de manera personal. Pocos nos preguntamos qué beneficios hemos encontrado con que haya una mayoría en ciertas organizaciones de liderazgo masculino. A mí la verdad es que no me encanta la idea de evaluar el liderazgo femenino. ¿Por qué? Porque me parece que desde ese punto de vista ya estamos en un grado de desigualdad. Pues no se evalúa qué beneficios tiene. Me parece que solo se tiene que dar por un tema de justicia social y por representatividad de la sociedad. Desde ese punto de vista, me gustaría un poco que nos comentaras cómo podríamos, desde la administración pública, desarrollar un liderazgo con perspectiva de género. Sí, es muy curioso porque es algo que el ámbito de la psicología también lo ha estudiado desde el momento en que los modelos de liderazgo más jerárquicos, más, en muchas ocasiones, más agresivos, y dicho sea esto de paso, sin una connotación de violencia, pero sí de un liderazgo duro, sólido y muy visible, suelen ser modelos muy alfa o modelos muy masculinos. El liderazgo femenino pienso que se caracteriza sobre todo por la consideración del factor humano, que no quiere decir que los hombres no consideren el elemento humano con el Sí. que se desarrollan en entornos profesionales, sino que en ese punto, pues como insistía antes, hay que hacer a veces de la aparente debilidad una fortaleza y dado que las mujeres tenemos tradicionalmente asociados ese rol del cuidado y de la empatía, pues también saquémoslo hacia afuera para intentar cuidar al elemento humano en el que nos desarrollamos. Lógicamente, establecimiento de modelos de confianza y círculos de lealtad, porque las mujeres somos en ese sentido, así como el género masculino biológicamente, o al menos es lo que la ciencia indica, está orientado a la acción y al logro y a la consecución de objetivos y la mujer al cuidado de la prole, porque es una cuestión puramente biológica. Desde que estábamos en las cavernas, cierto es que el hombre es cazador, la mujer recolectora. Bueno, pues somos tejedoras, tejamos esas redes entre otras mujeres para poder colaborar con mentalidad transversal, con perspectiva estratégica y generando flujos de información y colaboración constantes. Es cierto que en entornos muy masculinos, muchas mujeres lo hemos comprobado, cuesta mucho más mantener la comunicación, mantener la colaboración, que no haya desconfianzas, que no haya cuestionamiento de nuestro papel y entre las mujeres. Como sucede siempre, hay de todo, pero es mucho más sencillo en muchas ocasiones y algo esencial. Pienso que las mujeres no solo debemos, lógicamente, reclamar nuestra posición, nuestros derechos y lo que legítimamente pues, nos pueda corresponder, sino que también tenemos que hacer una labor, como en todo, de introspección, de crecimiento personal y humanístico en cada una de nosotras para ver qué es lo que falla y para aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Como decía antes, no se trata de ser perfectas, se trata de dar lo mejor de nosotras mismas con todo lo que somos. Y sobre todo que la interacción con otras mujeres no se haga tanto desde la confrontación, desde la mirarnos en un espejo con cierta envidia, sino en un espejo de admiración y ser modelos a imitar, ser referentes sobre todo para las mujeres más jóvenes y que tienen un mundo por delante a pesar del contexto tan complejo y tan difícil que estamos viviendo hoy en día. Hace unos días, como sabrás, falleció Ruth Bader Ginsburg, que fue magistrada de la Corte Suprema estadounidense y tenía dos frases maravillosas. Una de ellas decía que ella, cuando había sido educada de niña, porque procedía pues, de una familia judía que pasó mucho esfuerzo para poder estudiar, decía que su madre la había educado
educado y le decía que para poder ser una mujer o una señorita en su edad adulta tenía que ser ella, ser independiente y ser ella misma. Esto es muy importante, es un mensaje muy importante para las mujeres. Eh, Cierto es que alguna persona como es Ana Gené, que es un referente aquí en España, hace poco indicaba que aquella mujer que entrega su independencia económica está entregando las llaves de su libertad. Esto es fundamental. sin duda. Hoy en día, pues la mujer tiene que ser independiente en todos los aspectos. Y también, ciertamente, la misma magistrada que mencionábamos, Ruth Bader, decía que las mujeres deben estar en aquellos lugares donde se toman decisiones, no en casa, exclusivamente. Creo que es algo importante, pero como digo siempre, sin la ayuda de los hombres no hacemos nada. Extraordinario. Pues muchas gracias, María. La verdad es que ha sido una charla, una entrevista bastante fructífera. Muchas gracias. La verdad es que a veces desde la visión de México nos enriquece verlo desde otra perspectiva, ver qué avances tienen por ahí en España y pues muchas gracias. Estupendo, Gonzalo. Muchas gracias a ti. Quedo a tu disposición para lo que estimes y la verdad, pues México también es un país con muchas mujeres muy tenaces, muy esforzadas, muy trabajadoras y creo que puede dar mucho, mucho de sí mismo. Espero que esto ayude a que todo el mundo se anime, mucho más en el ámbito del sector público. Gracias, María. Muchísimas gracias. Buen día. Adiós.